que yo empiezo acá a tirar rollo. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es el espacio donde vamos a hablar de política y algo más desde el arco iris. Soy Fer León, saludándoles aquí desde la cabina de Radio UPG, emisora oficial de la Universidad Pedro de Gante, aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hoy viernes, ¿qué es? ¿Cómo estamos? Ya ni sé. Viernes, ¿qué es? 15, día de Nuestra Señora de la Luz, por cierto. Ahora sí que la santa más asediada y más en estos tiempos es la santa más más buscada, a la que todos le rezamos, ¿no? A Nuestra Señora de la Luz. A quienes ya les haya llegado, pues qué bueno; a quienes no, pues a talonear, porque está cabrón. Está ¿qué dice? Ponen unas pinches letras. Ven que de por sí luego estamos ahí batallando. Ya ni sé qué. Jóvenes, aquí la cosa está muy. La primera, pues sí, la primera quincena del 21 de este año de gracia, pandemia, vacunas y todo lo que venga del 2021. Está muy complicado el tema de los contagios. Ya rebasamos 900 y tantos diarios. Hospitales, clínicas están sin espacio. Gente ya ahí esperando. Escuchaba ahí un reporte en la mañana. En la clínica 4 del Seguro Social, ya la gente esperando que haya cama. Pacientes esperando por una cama. De verdad está muy complicado. Y pues a cuidarse, a cuidarnos, a cuidar pues todo. Digo, ese es el resultado de la incompetencia en el tema de salud, tanto en lo federal como en lo estatal. Aquí en México, digo, agarró este tema del COVID, agarró al mundo con los pantalones en las rodillas, a todos por igual. No es nada más que a Nuevo León o que a México, no, a todo el mundo. Pero hemos visto que ha habido en otras latitudes, se han implementado medidas, 1, severas; 2, se le ha dado un tratamiento médico, científico al tema. Se han implementado estrategias. Aquí se le ha dado un manejo político, tanto en lo federal como en lo estatal, y lo he venido diciendo, ya va a ser un año. Lo he venido diciendo. Puede ser muy buen pediatra Manuel Enrique de la O Cavazos, puede ser muy buen pediatra, el mejor pediatra de México. El señor no es epidemiólogo, no es infectólogo. El señor está ahí dándole un tratamiento político al asunto. Eso no sirve. Ahí está demostrado. Ahorita ya andan queriendo que ya el director de no sé qué hospital que tiene amigos en Estados Unidos y que tienen amigos en Rusia, y que para ver si nos venden vacunas en Rusia. Una vacuna, la Sputnik 5, Sputnik V, como lo quieran llamar. Una vacuna que pues estaba todavía en fase experimental, y que no se las van a vender, hombre, nomás porque diga soy Manuel Cavazos y vengo de Monterrey. O serás quien es. Se supone que hay acuerdos con gobiernos de que únicamente a nivel gobiernos. ¿Por qué? Porque es una emergencia. Ya superada la emergencia, pues ahora sí, ya cada quien que vaya y consiga, ¿no? Que compre lo que quiera y a donde quiera. Pero bueno, así están las cosas aquí. Está muy complicado. Hay que cuidarnos.
hay que cuidarnos los que ya fuimos parte de la estadística, pues cuidarnos de no caer en el recontagio. Quienes no han sido parte de la estadística, a cuidarse porque sí está muy complicado, no hay medicamentos, no hay lugar en hospitales, estamos en pañales para acabar pronto. Que ya hay vacuna, sí hay vacuna, pero la vacuna no quiere decir que no te vas a infectar, que no te vas a contagiar y que, pues ya me vacuné, ahora sí ya puedo, chino libre. No, ni madres, no es por ahí, no es por ahí. Después de la vacuna hay que seguir usando cubreboca, hay que seguir manteniendo un distanciamiento social. Yo no uso la palabrita estupidez, que me cae gorda, porque es una estupidez ese concepto que han acuñado. Sana distancia. ¿Cuál sana distancia? La gente respira, la gente inhala, exhala y esto queda en el ambiente. ¿Cuál sana distancia? Distanciamiento social, punto. Ahora sí que, como en la escuela, en la primaria, yo me acuerdo que nos decían tomar distancia y era extender el brazo con el de enfrente. Y ese era guardar distancia. Entonces, pues hagamos algo más o menos así. Ahorita el incremento de contagios, pues es resultado, pues, de que toda la raza salió a darse vuelo en diciembre. Hay quien dice que no, hay quien dice que sí, no lo sabemos. No soy científico, no soy médico, no soy nada de eso, pero pues es resultado de algo. Y bueno, así las cosas en ese tema. Y el día de hoy tengo el gusto que nos acompañe aquí, en esta mesa, en esta gloriosa mesa. Ay, güey. Un buen amigo, un joven que se está, vamos a decirlo en términos taurinos, bueno, pues está haciendo sus pininos, ¿no? Casi como becerrista, ¿no? Antes de ser novillero. Pues que está haciendo pininos en el tema político, está empezando a dar sus primeros pasos, digo, algún terreno ya tiene caminado este hombre, una persona muy joven y que ahorita nos va a platicar qué onda con él, cuáles son sus aspiraciones y por qué una persona joven. ¿Qué edad tienes? 22 años. 22 años. Y ahorita paso a explicar por qué la intención de invitarlo. Ahorita les explico y ahorita te explico por qué. El señor Gustavo Fernández. ¿Fernández qué? Magaña. Gustavo Fernández Magaña, politólogo. ¿Dónde estudiaste, Gustavo? En la Facultad de Ciencias Políticas de la UNI, de la Autónoma de Nuevo León. Ay, güey, tenía que decirlo si no reventaba. De la Facultad de Ciencias Políticas de la Autónoma de Nuevo León. Qué bien. Gracias, Gustavo, por estar aquí, por aceptar la invitación. Gracias, de veras, me da gusto que estés por aquí. Y pues platícanos, a ver, ¿quién es Gustavo Fernández? ¿Cuál es tu aspiración? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? En fin. Primero que nada, mi Fer, pues muchísimas gracias por el espacio, por invitarme aquí a tu programa. Un gusto. Pues me presento con toda tu audiencia. Mi nombre, como ya bien dijo Fernando, es Gustavo Fernández. Tengo 22 años de edad. Aún soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas. Estoy en mis últimos semestres, ya por egresar. Y pues bueno, actualmente soy director de una asociación civil que se llama Juventud y Vida Monterrey. Somos un grupo de chavos que defendemos la vida desde la fecundación hasta la muerte natural y concientizamos en redes, apoyamos a mujeres embarazadas en situación vulnerable, tenemos relación con instituciones de profesionales que se encargan de apoyar a las mujeres como BIFAC, Mater Filius, etcétera, una infinidad de instituciones que se dedican a esto. Mater Filius es un latinajo, madre-hijo. Exactamente. Y la gran mayoría de estas asociaciones, si bien brindan una ayuda increíble a la mujer, lo hacen completamente gratis. Se sustentan por medio de donaciones, por medio de apoyos de empresas, por medio de apoyo de asociaciones como Jubi,
Y pues bueno, prácticamente es lo que ahorita estamos haciendo. Estoy estudiando, soy director de una asociación y recientemente, donde conocí a mi amigo Fernando, estamos trabajando con el diputado Carlos Leal, que actualmente es diputado en el Congreso del Estado. Diputado independiente. Diputado independiente en el Congreso del Estado. Y actualmente me desempeño en una invitación que me hizo para ser su suplente en el próximo proceso electoral. Y pues prácticamente ese es Gustavo Fernández y me presento con ustedes. Muy interesante, muy interesante. ¿Por qué invitar a un joven, político, a un joven politólogo? En estos días, ayer, antier, una cosa así, falleció un político sonorense, Carlos Adolfo Biebrich. No sé, a lo mejor no tienes ni idea de quién es. Fue un hombre muy... Este cuate, Biebrich, por ahí de tus 20 y tantos años, a los 20 y pico de años también siendo muy joven, y eso me llevó a pensar en la plática contigo. Él a los 20 y tantos años llegó a ocupar una posición política envidiable para mucha gente. ¿Cuál fue esa posición? Ser secretario particular del entonces candidato a la presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez. Estamos hablando del periodo... Luis Echeverría fue presidente de México de 1970 a 1976. Entonces, este hombre, Biebrich, de repente aparece como el secretario particular, destacando pues entre una playa de nombres, de aquellos viejos políticos, y de repente un muchacho de 20 y tantos años y secretario particular del candidato del partidazo. Pues, ¿y quién es este chamaquito? No, vámonos allá que le cambien los pañales, váyase al kinder, usted todavía no está para esto, ¿no? Total que a la sazón, a sus 32, 33 años, llega Carlos Armando Biebrich. Fue gobernador de su estado, gobernador de Sonora. Ha sido el político que más joven en ocupar una gobernatura en este país. Entonces de ahí me vino la idea de invitarte. Sobre todo, ¿no? Por un tema. La importancia, qué importante es que los jóvenes, y más en estos tiempos, se involucren en la vida política, en la vida pública de sus entidades, para acabar pronto del país, porque pues terminas involucrándote en la vida política de todo, ¿no? Exacto. Mira, yo te puedo hablar desde mi experiencia, que es como estudiante de ciencia política, que todos estos ambientes, pues, la realidad es que cualquier politólogo que le preguntes y que te diga que no le gusta andar en el ambiente político, es una mentira. O sea, si bien sí te puedes desempeñar en las áreas de investigación, en las áreas más pues administrativa, etcétera, etcétera, el estudiante de ciencia política entra a la carrera porque le gusta el ambiente político, le gusta la grilla, le gusta los medios, le gustan las entrevistas, les gusta todos estos temas. Y la realidad es que yo empiezo un poquito en este tema a partir de que soy estudiante. Desde mi lado, pues por así decirlo, activista, pues empecé específicamente en un tema que es en lo que hoy en día estamos trabajando, y la importancia que yo quiero remarcar en este tema del involucramiento juvenil en el espacio público de nuestro país. Actualmente estamos viviendo un oleaje internacional de muchas cosas que están sucediendo alrededor de nuestro continente, de América Latina, de América en general, en el que corrientes internacionales están tratando de moldear o cambiar nuestro sentido de ver la vida, el valor que tiene por sí misma la vida,
está tratando de cambiar la educación de los niños, está tratando de cambiar muchos aspectos, la cultura sobre todo, muchos aspectos que como joven tú empiezas en estos caminos y empiezas a ver y dices, o sea, wow, o sea, si yo como joven ahorita no me meto en estos temas, la generación que viene de plano no le va a entrar. Yo inicio como activista en una asociación que se llama Dilo Bien Monterrey. Les mando saludos a Rosana y a todos, si alguno está viendo el programa. Inicio con ellos porque me invitan a participar y realizamos un congreso nacional de esta asociación, que también es una asociación civil de jóvenes, que también defienden la vida desde la fecundación hasta la muerte natural, concientizan, etcétera, etcétera. Duro un rato con ellos y después me invitan a Juventud y Vida. En Juvi, el primer espacio que yo tuve pues sí, para tomar decisiones de participación, para tomar decisiones dentro de la asociación, fue una idea que bendito Dios pudimos realizar junto con mis demás compañeros, que hicimos precisamente este contacto o esta relación con BIFAC. A partir de la pandemia, todo esto fue el año pasado, a partir de la pandemia, BIFAC, como es una asociación que se dedica a ayudar a la mujer, pero que se sustenta solamente con donaciones, pues a todo el mundo nos afectó en la bolsa y a todo el mundo nos afectó, a las empresas, a los particulares, a las familias, todos los que sustentaban, todo. Exacto, todos los que sustentaban a BIFAC, pues se vieron afectados, y por motivo de la pandemia, el encierro y la crisis económica, las donaciones bajan, pero la demanda sube. Cada vez más mujeres llegaban al centro pidiendo ayuda, que tenían algún tipo de violencia familiar en su casa, algún tipo de crisis económica también con su pareja, o de plano los habían corrido de su casa, etcétera, etcétera. Una infinidad de cosas que veíamos y que BIFAC pedía gritos, pues apoyo. El rescate. El rescate, exactamente. Nosotros como jóvenes pues no sabíamos que no podíamos hacer la octava maravilla desde el apoyo que nosotros podíamos darles, pero lo que sí podemos hacer es empezar a movernos en redes, concientizar que a las empresas, a las otras asociaciones pro vida, a los políticos, etcétera, etcétera, que se dieran cuenta que una institución tan importante y que está haciendo tanto bien, se enteraran que la estaba pasando mal. Después de que nosotros empezamos a compartir en redes qué es lo que hacían, cuánto tiempo llevaban, algunos testimonios, pues muchas personas se fueron acercando, familiares de empresarios, algunos otros activistas, y bendito Dios, ahorita ha tenido una estabilidad BIFAC, si bien no como la tenía, pero se ha estado sobreviviendo en este periodo de pandemia. Todo esto es importante y lo platico porque eso es desde el lado activista. O sea, como activista esta fue la primera participación que yo tuve con ese espíritu de servicio que como chavo tienes, que como una persona pues, que te preocupa la vida y sobre todo la calidad de vida de las personas. Es el primer espacio que tuve. Ahora, yo soy de la idea de pensar que un activista puede quedarse haciendo cosas buenas a partir de su profesión o de lo que se dedique, tener por segundo plano el activismo, o incluso como primer plano, pero estar conscientes que todo lo que repercute, sobre todo en el activismo celeste, en el activismo pro vida, todo lo que marca, todo lo que repercute en este ámbito, termina siendo político. Y como jóvenes, como activistas, como estudiantes de ciencia política, a mí se me hacía muy importante el participar y empezar a conocer este ámbito, porque todas las decisiones se toman ahí. Todas las decisiones, por más que el activista haga marchas, concientice, apoye, haga discursos, tenga expresiones, haga pronunciamientos y demás. Exactamente, necesita influir hasta cierto punto o involucrarse de lleno en el ámbito político. Gracias a Dios, Dios me atravesó en mi vida a una persona pues que yo admiraba desde hace ya tiempo, que es el diputado Carlos Leal, y de la noche a la mañana me llegó la oportunidad, me llegó una invitación para participar con él, y es una persona que va completamente con los valores que yo había venido trabajando, estudiando y poniendo en práctica. Con los valores que tú profesas. Exactamente. Que tú tienes, o sea, que has adquirido que desde la familia, quiero pensar. Sí, no, desde la familia, desde la niñez, la verdad es que todo lo que procuro hacer
en el ámbito, pues ahorita público y en el activismo, pues nacen, y es una realidad, y la verdad es que no me da miedo decirlo, nacen desde mi fe. Yo desde toda la vida he sido católico, tengo unos padres increíbles que se aman, que también toda la vida han sido católicos practicantes, y una familia que la verdad es que siempre ha reinado Dios en ella. Y a partir de eso, pues cuando Dios reina en tu vida, pues lo tratas pues sí, de llevar al ambiente en el que andes. También hay que ser La inteligentes. doctrina, llevas la doctrina al ámbito de la práctica. Exacto, la doctrina social de la iglesia yo creo que es la base de toda sociedad para poder, pues sí, para tener una buena sociedad. Pero también hay que ser inteligentes. No puedes, o al menos esa es mi experiencia, no puedes ir predicando por todos lados, no puedes ir adoctrinando a todos lados. No puede, no, como se dice, no, vulgarmente, no puedes andar, no se puede repicar y andar en la procesión. Exactamente. Porque no todo el mundo tiene tu fe, ni tus convicciones, ni tiene la impresión que tú tienes de la institución de la iglesia o de las religiones. Así que hay que ser inteligentes. Ahorita hablábamos de la doctrina social, que es la parte social que le toca a la iglesia en el mundo. Y eso es algo que yo creo que todos los jóvenes debemos de conocer. ¿Por qué ahorita, año 2021, siglo XXI, que te ponen a cada rato, le ponen uno, siglo XXI, que no estás en la Edad Media, que le chingue, bueno, ¿por qué un joven de 22 años, por qué se manifiesta pro vida? ¿Por qué esa convicción, o por qué tomar esa línea como activista en una causa social? ¿Por qué la causa pro vida? Yo creo que es una causa de las más humanas, justas, porque conforme yo iba a la universidad o conforme yo iba a la misma iglesia, en los grupos juveniles, yo veía cada vez más normal, no más normal, más común el hecho de condenar el asesinato de una persona humana en el vientre de su madre. Y por más que lo disfrazaban de derechos, por más que lo disfrazaban de libertad, de derechos sexuales, etcétera, independiente. Los derechos sexuales reproductivos, así le llaman. Exactamente. Independientemente de mi fe, yo no podía concebir el hecho de que en los espacios en los que yo estaba se tomara esto tan normal. Yo quería saber de dónde venía toda esta moda, por así decirlo. Esta ola pro aborto. Exactamente, esta ola verde de ideología de muerte, que pues que sí, que cada vez más gente de mi edad, más personas de mi edad lo veían algo tan normal. Ahora, me preguntaba eso sí lo quieren, es algo que quieren normalizar. La práctica del aborto, es más, incluso la incitación al aborto es algo que pretenden desde algunos activismos normalizar. ¿De dónde viene esto? Esto viene hay muchas teorías de dónde nace. Te pueden decir que desde la globalización, desde que inicia este periodo global en el mundo, en el que se quiere hablar de todos estos temas que ya mencionamos, por causas de sobrepoblación, por causas de medio ambiente, por causas de lo que quieras y digas, del feminismo, que cada vez va ganando más derechos a la mujer. Y algo que yo notaba como joven, como estudiante, es que mis amigas, mis familiares, las personas cercanas a mí, sobre todo mujeres, lo creían, en serio lo creían. Y actualmente creen que están luchando por una causa legítima, justa, que se lo merecen, que es algo... Y la realidad es que no. Este oleaje de esta ideología verde es manejada por hombres y es un negocio. Es algo que a mí me duele mucho con las personas que yo conozco, las niñas que están casadas con esta idea pro aborto, que con esa, yo le llamo pseudo ideología, porque ni siquiera es un tema ideológico. La semana pasada estuvieron por aquí 2 sacerdotes católicos. Bueno,
tocamos el tema del aborto, algo a lo que pues le sacan la vuelta los religiosos, los sacerdotes básicamente católicos, como que le sacan la vuelta y no, pues es que la iglesia tiene, la iglesia tiene ya sus bases y su discurso y su postura, entonces como que le sacan la vuelta. Y yo le preguntaba a uno de estos jóvenes sacerdotes, también son dos individuos muy jóvenes, ¿debemos ver el aborto como un derecho? Nunca va a existir el derecho a matar a alguien. Yo puedo entender el discurso que traen de es que la violación y los niños pobres y no te falta que te diga que el niño sin brazos bajo la lluvia, sin papás y que está huérfano. Ya no falta eso. Sí, ya nada más falta eso. Yo puedo entender que obviamente haya casos tristísimos y muy injustos de este tipo de casos. Pero no por eso... De problemática. Exactamente, pero no por eso puedes condenar en la generalidad, en la ley, en la normalidad cotidiana, el hecho de asesinar a alguien. Porque pues también está el debate de que si es persona o no es persona, también está el debate de que si siente o no siente. Y la ciencia ya lo comprobó, la ciencia ya dijo que desde el momento de la fecundación hay vida en el vientre de la mujer. Eso ya no está a debate. O sea, son dos elementos que conforman una célula que al momento de esa proceso de fecundación adquiere vida. Exactamente, y de ese proceso no va a salir ni un pajarito, ni una ranita, ni un perrito. Ese proceso es como decir de niño a adulto, de adulto a anciano, de bebé a niño, de niño a de feto a bebé, etcétera, etcétera. Y nos faltan más etapas. A joven, de joven a adulto, de adulto a anciano, etcétera, ¿no? Ok. Digo, sí queda claro por qué tomar esa causa. Ahora bien, desde el ámbito político, ¿qué se está haciendo? O tú, como tú que estás iniciando tu andar en el mundo de la política, ¿cómo lo enfocas? ¿Cómo digo, conocemos las iniciativas del diputado Juan Carlos Leal, ¿verdad?, que son iniciativas totalmente con perspectiva de vida y familia. Pero en el caso particular de Gustavo Fernández, ¿cuál sería la línea? ¿Cuál sería la perspectiva o el modo de enfocarlo, el tema, tanto del aborto como de la relación o del entramado social, en la relación de la familia en el entramado social? Primero que nada hay que entender algo. Por más popular o por más, como ahorita lo mencionábamos, común que sea un tema, yo principalmente invitaría a los jóvenes a, si algo suena tanto y si algo está promoviendo en todas las plataformas, en todas las redes sociales, investigar el por qué. Ahorita estamos en una crisis de... Hay una crisis de valores, hay una crisis de principios. Exacto. A lo que voy es que pasamos de la época de las redes sociales muy rápido, y yo digo que por motivo de la pandemia, a la crisis de las redes sociales también, porque empiezan a perder legitimidad al momento de que te das cuenta que incluso las redes sociales, el espacio de libertad de expresión, pues también tiene una agenda, como lo tiene Netflix, como lo tiene Disney, como lo tiene todas estas plataformas que consumimos, llevan una agenda. Yo por eso, como joven en el ámbito político, empiezas a investigar o indagar en el tema y te estás dando cuenta de a lo que nos están orillando, de a lo que orillaron a países como Argentina, en el que sus senadores tenían
toda la vida siendo pro vida, toda la vida defendiendo el tema, tenían compromisos en campaña notariados de todas las asociaciones que lo impulsaron a llegar al puesto, y con un billete saltaron a pasar una ley que quería el presidente, que es la ley del aborto. Lo aterrizas todo eso, todo lo que está pasando en Estados Unidos, en Argentina, a mi ciudad, a mi tu entorno, a mi entorno, a mi congreso estatal, a mi país, y te vas dando cuenta de algunas cosas. ¿Qué esperaría yo de las personas que vean el trabajo de por ejemplo, Juan Carlos Leal, que fue de las primeras personas que abanderó el tema de vida y familia, que nos involucremos en estos temas, que investiguemos las causas de lo que está provocando todo esto, y que también luchemos y apoyemos, porque pues llegan representantes de los temas que nosotros queremos apoyar, y a la mera hora pues el panorama es cada vez más difícil, porque tienes todo en contra, tienes al sistema, tienes a la Secretaría de Gobernación en contra, tienes que la Secretaría de Gobernación, o por lo menos la titular más que Secretaría de Gobernación, se está mostrando como una activista muy movida en esa temática, en esa agenda, que yo no sé, digo también, y me salta, se decía, y había campañas, el verde es vida. Hubo campañas en este país, digo, por el tema de la reforestación y por el tema de la contaminación ambiental y todo, que impulsar la reforestación de zonas campestres, todo ese tema, y se hablaba de que el verde es vida. Ahora, el verde, digo, porque estas gentes han tomado el color verde en para sus expresiones y demás, para abanderar su discurso con el color verde. Digo, ahora resulta que de haber sido el verde es vida, ahora el verde es muerte. Sí, hasta hace no muchos años yo todavía no entraba en este mundo de la defensa de la vida, pero yo recordaba las marchas pro vida en la explanada de los Héroes o en la Macroplaza aquí en Monterrey, y la marcha era verde, la marcha pro vida era verde. ¿Sí? Poco a poco la estrategia, el marketing internacional, etcétera, etcétera, fue adoptando, fue cambiando su estrategia para pues abanderarse de color verde también. A ver, yo quisiera, porque mencionaste hace un momento un tema que a mí la globalidad. Tenemos que entender la globalidad. Bueno, el mundo es global. Como tal, pues somos ciudadanos del mundo. No podemos sustraernos a esa globalidad, a esa globalización. Pero, vamos, yo siempre he visto el tema de la globalización en lo industrial, en lo educativo, la economía. O sea, no puedes ya ser una isla. No puedes aislarte ya como nación, no puedes aislarte ya como país de procesos industriales, de temas de tecnología, de la comunicación, de temas de desarrollo y crecimiento industrial. No podemos aislarnos de eso, de la inmediatez ahora de las plataformas de comunicación. Digo, porque antes pues nos esperábamos al periódico de mañana, y cuando empezó a haber las ediciones de la tarde pues nos esperábamos a eso. La noticia hoy cambia minuto a minuto y tenemos que estar ahí, tenemos que informarnos, tenemos que conocer, tenemos que estar en esa globalidad. ¿En qué momento se inserta en esa globalidad temas tan antinatura? Para mí es antinatura la promoción del aborto. ¿En qué momento se empieza a insertar esto dentro de la globalidad tan importante? Ya digo, no podemos ser islas en ningún sentido, porque eso nos llevaría, digo, si de por sí en este país hay rezagos, y lo estamos viendo con el tema de la salud y de la economía, no podemos aislarnos de la globalidad.
pero ¿qué parte de la globalidad es y en qué momento se contamina con temas, por ejemplo, lo de aborto o la ideología de género, estas formas nuevas, no solamente de pensamiento, sino que hasta nos quieren decir cómo hablar, cómo articular la verbalización? Mira, Fer, te voy a contestar como alguna vez nos explicó un maestro en la facultad, el doctor Diego Cristóbal. Yo soy de la idea, y a más de uno se vale no estar de acuerdo, pero yo le compré esta idea la primera vez que la escuché en una materia, y lo voy a... Y con esa idea sigo. La globalización como tal no existe. Existen países que globalizan a otros. Esa relación de que todos nos ayudamos, y que la educación es mejor y la economía ayuda a los países, no es cierto. Hay potencias que a partir de sus ideas, su cultura, su agenda, globalizan o influyen en otros países con motivos tristemente pues egoístas. Esa es la realidad de la globalización. Okay. Ahora, una cosa es el periodo global que estamos viviendo, y otra cosa es la fraternidad entre naciones, la fraternidad entre personas, la fraternidad, no porque no seamos de la idea de que los gobiernos o los estados deban de ser globales. Por ejemplo, yo no soy de esa idea. Yo soy de la idea que primero se necesita ser, pues sí, va a ser otra opinión impopular, se necesita ser nacionalista. Necesitas primero ver por los intereses de los tuyos. No, por supuesto. Sí, por los intereses de los tuyos, y después, tu casa, tienes que ver primero por tu casa. Exactamente, y después ver la manera en la que puedas congeniar con los demás. Eso pasa desde lo más micro hasta un estado-nación. La globalización como tal es una idea que nos vendieron, es un proceso de la historia que quisieron, que se abrieron las puertas con personajes como Barack Obama, como etcétera, etcétera. Y la realidad es que no. Lo que muchas veces nos enseñan en la escuela, muchas veces lo que estamos viviendo, la conectividad también que tenemos con las demás personas, tiene una agenda y hay que aprender a identificarla. Y no por eso están ¿cuál es la expresión? Están los inadaptados. Bueno, sí, no recuerdo cómo es la expresión, pero están los inadaptados, están los revolucionarios y están los inadaptados. Una persona revolucionaria está en contra del sistema y yo nunca voy a consumir. Son los anarquistas. Ajá, exactamente. Los anarquistas, los que yo nunca voy a consumir Netflix porque trae una agenda de ideología de género. Esos son los revolucionarios inadaptados. Y otra cosa son las personas que identifican el panorama, consumen lo bueno, utilizan las plataformas para pues, hacer cosas buenas. Eres selectivo. Exactamente, son las personas selectivas y las personas pues que no se adaptan a los ámbitos. Y como joven hay que aprender a ser inteligentes, porque después te topas con que no, ¿sabes qué? Voy a borrar WhatsApp porque va a cambiar sus políticas. Yo estoy viendo ahí que cualquier cantidad de gente está migrando hacia Telegram. Digo, como si Telegram no fuera también parte de estas plataformas y no compartiera también la información vamos, como si fuera un mundo aparte Telegram de WhatsApp. Sí, y eso todo viene de lo que sucedió en la elección de Estados Unidos. Las personas empiezan a migrar por el miedo de que no, es que van a checar nuestras conversaciones, nuestro celular. Compadre, ¿qué escondes? ¿Qué crees que le pueda interesar a los altos mandos del periodo global y los líderes de Estado? La realidad es que no. Lo que sí hay que aprender a identificar es que vale la pena, por ejemplo, castigar plataformas, por ejemplo, Twitter. Twitter, no, a lo mejor no dejarlo de usar, pero darle la oportunidad a otras plataformas, por poner un ejemplo, a otras plataformas que prometen ser más democráticas y darle la oportunidad a todos de hablar y no censurar a nadie. Es una realidad, no nos podemos quedar de brazos cruzados en ese
en ese sentido. Mira, las personas, de ver, algunos comentarios. Primera vez que me pongo a ver eso, porque siempre me están reclamando acá. No, y tiene razón. Marcelo de León, las personas buscan cada vez nuevos argumentos con que defender el aborto porque ninguno tiene las bases suficientes para sostenerlo. Y yo diría que más que argumentos, son pretextos para justificar y para llevar a cabo, ¿no? Para inducir a la práctica de. Sí, ¿no? Porque, Totalmente. ¿qué argumento puede esgrimirse para justificar la práctica del aborto? No, ninguno. Y tú lo ves con las personas que en los últimos años se han preparado para combatir esta agenda global. No sé, escritores, periodistas, No, es que etcétera. mediáticamente, mucha gente mediáticamente, gente de los medios, digo, como que es más un tema de moda y es lo correctamente político. Ah, porque fulano se pronuncia a favor del aborto. Ah, no, sí, tenemos que pronunciarnos a favor del aborto porque X personaje está apoyándolo. Y si vamos en contra, nos quedamos fuera de la discusión. Pero bueno. Marco Rodríguez, Gustavo, excelente persona. Saludos, Gustavo Fernández. Órale, ahí te mando saludos. Ramiro Álvarez Acosta, ¿tú lo conoces? ¿Quién sabe quién sea? Sí, Pero dice que compañero. saludos. Bueno, pues saludos al señor Ramiro Álvarez Acosta. Un excelente amigo, un excelente compañero, de verdad. Gente decente. No como yo que, híjole. Luis Garza, Lucía Garza. ¿Quién es Lucía Garza? Mi novia, que le mando también muchos Mira, saludos. aquí te puso unas caritas ahí con unos, muy, Lucía Garza, tu novia. Mi novia, sí, le mando saludos también. ¿Para cuándo, ya pensando en casorios o qué tal? No, primero hay que graduarse. Primero hay que graduarse. ¿Cuándo te gradúas? En ¿Cuánto diciembre, te falta? En diciembre, primero Dios, de este año. O sea, todavía tienes todo este año para Sí, pensarlo. sí, este año para graduarme y ganar la campaña. Tarea sencilla. Tarea sencilla. Y pues ya después veremos. Tarea Para sencilla, listo. digo, a ver, ¿para ti qué representa? Digo, sabemos, que de la invitación que te hizo el diputado Juan Carlos Leal a ser suplente. Para ti, para Gustavo Fernández, ¿qué representa a tus 22 años ser suplente de un diputado? Mira, independientemente de lo que yo haya podido trabajar para merecer o ganar esa invitación, incluso independientemente de lo que haya hecho, de las muchas cosas buenas que ha hecho el diputado, esta oportunidad de trabajar con él, y no si lo dije hace rato, y es de dominio público también, de plano es una invitación de Dios a todo lo que había estado haciendo desde la iglesia, en los grupos juveniles, hasta en el activismo, hasta con mi círculo cercano en mi facultad, aterrizarlo a decisiones importantes, aceptar la invitación, si bien de una persona que yo admiraba mucho, pero que Dios me abre las puertas a, oye, ¿sabes qué? Ya te moldeaste en este etapa de tu vida, métete los chingazos. Te estás moldeando. Métete los chingazos, métete a la realidad, lucha por lo que realmente tú crees que vale la pena y lo que es también mi voluntad. Yo así lo vi. Tu convicción. Ajá, mi convicción, sí. La voluntad de Dios y es prácticamente como yo lo vi. Ten esta oportunidad, me la merezco o no me la merezca, te voy a poner una persona que tú admiras, un mentor, para que te vayas moldeando en ese sentido, porque se necesita. Tú ahorita hablaste, por ejemplo, de la iglesia en estos temas, y la verdad es que tristemente Tristemente la iglesia católica, tú no lo vas a decir, porque tú eres muy correcto. A veces la corrección política no va conmigo, totalmente no va conmigo. Soy católico también, igual que tú. Yo vengo de otra generación, equidistante de la tuya, pero sí de aquí a no sé dónde. Y te puedo decir, para mí, que hoy por hoy la iglesia católica
no puedo hablar de otras profesiones de fe porque no las conozco a fondo. Lo que conozco, la iglesia católica que yo conocí en la infancia, incluso como estudiante en colegios manejados por órdenes religiosas, esa iglesia católica de mi infancia, de mi adolescencia, a lo de hoy, nada que ver. Creo que la iglesia católica hoy está quedando mucho a deber. Creo que se está empezando a involucrar en temas donde antes había un rechazo férreo, firme, a temas, por ejemplo, como el aborto, donde dejan entreabierta así la posibilidad de verlo como quizás un derecho o el acceso a algo, a que no. Digo, para mí, en lo personal, creo que la Iglesia Católica hoy nos queda a deber. No sé tú cómo lo veas, respeto tu opinión en ese sentido, pero sí creo que la Iglesia Católica hoy se ha vuelto laxa. O sea, hay aspectos muy importantes en los que participa, pero hay temas que prefieren levantar el tapete y échate la basurita aquí abajo del tapete para que cuando lleguen las visitas vean la casa limpia. Y eso no es así, pero bueno, eso pienso yo. Cada quien. Tienes razón en el comentario que haces. Yo le agregaría nada más el por ahora. Siento yo, y la verdad es que nunca me hubiera atrevido a decirlo al aire, pero pues es que es la realidad. Siento yo que en temas en específicos, porque si bien la Iglesia Católica es la institución, de las instituciones más importantes del mundo y la que más ayuda a nivel internacional a los pobres, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos que hace la Iglesia, hay temas en específico en los que les está faltando por ahora su participación. Yo tengo mucha esperanza realmente, no nada más en los jóvenes estudiantes, en los jóvenes activistas, sino también en los seminarios. Tengo mucha esperanza de que desde el trabajo que nosotros estamos haciendo de concientizar de qué está pasando en estos temas en específico, los seminarios, las órdenes de otras... Las órdenes religiosas, sí, las órdenes religiosas. Vienen siendo equiparado, digo, toda proporción guardada, con los partidos políticos, ¿no? Que tienen sus tribus internas. Por ejemplo, la Iglesia Católica pues tienen sus órdenes, que los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas, los más cabrones, los jesuitas, los más bravos, los claretianos y los carmelitas descalzos, que descalzos no tienen nada, pero bueno, cada quien. Entonces, tienen sus ramas internas, ¿no? Sí, y el mensaje era que yo cada vez estoy más convencido de que este relevo generacional no viene nada más desde lo político ni desde el activismo. Viene desde la fe, viene desde la iglesia, viene, si bien también en lo político, en el activismo, en las familias, en las escuelas, y todo esto depende, las universidades también, aunque muchos digan que no, y todo esto depende de lo que hagamos ahorita. El activista, la realidad es que lo único que hace es retrasar lo que probablemente sea, muchas veces en muchos temas, inevitable. La chamba real está en las familias, está en las iglesias, fuerte e inmediato en los políticos, pero todo esto nace con una generación nueva, una generación que no nada más le mostraron un lado de la moneda, sino que le mostraron el panorama entero. Hay una experiencia que no voy a decir nombres ni nada, que nos llegó justo esta semana. Nos llegaron 2 chicas a Jubi, una que ya había tenido pasado por un aborto, y que no se acercó. ¿De qué edad? De mi edad, más joven, de 20 años, que no se acercó al activismo verde para pedir ayuda. Está embarazada de nuevo y se acercó con los celestes, siendo ella una persona que defendía mucho estos temas
del derecho a decidir, etcétera, etcétera. Ahorita eso que estás diciendo, tengo conocimiento de mujeres muy jóvenes que se involucran de repente porque es lo que están haciendo ruido, el activismo feminista y el feminismo y que el proaborto y que la madre y que subió, que bajó, que fue y que vino. Pasan por una experiencia, creo yo, la más traumática que puede experimentar una mujer, la mala experiencia del aborto, y después de eso como que rectifican el camino. Es que yo no sé si sea tanto, bueno, sí, obvio es rectificar el camino, pero te topas con la realidad. Te topas con el discurso que te vendieron, por ejemplo, en una serie de Netflix. Con la falsedad del discurso. Exactamente. Una serie de Netflix que se llama Sex Education, educación sexual. Que es una serie europea, bla, bla, bla. Y que la chava va, aborta y sale caminando y se va a su casa. Ay, qué bueno, ya me quité esta pena. Y la realidad es que no. Yo he escuchado testimonios de chicas conocidas mías que acercan y me dicen, fui a México y nos trataban como vacas. O sea, hasta se me pone la piel chinita. Nos trataban como cosas, como negocio. Creo que las vacas a veces tienen un trato más digno. Exactamente. Después de eso, muchos problemas que tuvieron internos y de salud, etcétera, etcétera. Y ya nadie se hace cargo. O sea, te dieron lo que te vendieron en discurso, te hacen en la realidad. Y en la realidad es que esas personas, gracias a Dios también, se acercan a veces con nosotros. Y dicen, oye, ¿sabes qué? Lo experimenté y ocupo ayuda. Traigo problemas psicológicos, traigo traumas por la última experiencia que tuve, necesito apoyo ahorita. Obviamente también, es otra cosa que quería mencionar en tu programa, tú como activista celeste, no puedes ni alegrarte porque una persona que ya abortó, que haya sido activista verde, la esté pasando mal, y mucho menos no apoyarla. Yo veo muchas veces en redes que a veces llegamos al otro extremo de, no sé, las feministas se burlan del feto ingeniero y que mi piernita y no sé qué. Esa es una mentada de madre. Y la contestan, nosotros la contestan con el tamal de hembra, y es un dibujo de una bolsa de basura enrollada como tamal con sangre. Tú dices, no, o sea, el activismo no es solo estar en contra de la despenalización del aborto. El activismo celeste no es solo estar en contra del aborto, es defender la dignidad de la persona en todas sus etapas, con todos sus errores, independientemente de su religión, independientemente de su preferencia sexual, independientemente de su sexo, lo que sea. Si esa persona necesita ayuda por el simple hecho de ser humano, merece que tú, si tanto estás con un pañuelito y con una bandera, que realmente pongas el ejemplo. Si es por tu fe, si es por tu convicción, por lo que sea, ahí es donde realmente demuestras que estás a favor de la vida. Sí, porque cargarse un pañuelo con una leyenda, a ver, para que se vea, que dice aquí, salvemos las dos vidas. Ok, sí, pero si esto lo vas a traer nada más para ponértelo en el cuello o para amarrártelo en la muñeca una señorita ahí de apellido Veloz, no me acuerdo cómo se llama la güey. Estefania. Digo, si es nada más para eso, pues qué padre, ¿no? Ya traigo mi pañuelito y atrás. No, es un tema, efectivamente, como bien dices, de convicción y de defender esa convicción, porque tú crees en la importancia, ¿no? O nosotros creemos en la importancia de ir contra el aborto. No es ir por ir contra el aborto, es por algo rechazar la práctica, la idea misma del aborto, ¿no? Digo, a mí me parece, y lo pregunto, a raíz de la aparición de una muchacha por ahí, quién sabe de qué nacionalidad, con un nombre, Greta Thunberg, creo que es a raíz de la aparición de esta mujercita, es una adolescente ahí, que tiene unas gesticulaciones faciales así como de que la muchacha como que no está muy bien de la cabeza, o está muy manipulada, está muy adoctrinada. Creo que es a partir de la aparición de esta adolescente
que estos movimientos han cobrado cierta relevancia, cierta fuerza, ¿o me equivoco? Digo, esa es una percepción personal, no sé. Yo siento que Pregunto. probablemente fue desde tiempo antes, pero Fer, ¿no te sorprende la cantidad de chavitos o la cantidad de niños de secundaria o de prepa que dicen que odian a la raza humana? ¿No te sorprende el decir, no estamos acabando el planeta, somos el peor cáncer que le pudo pasar a la Tierra? De Suecia la Greta Thunberg. Que somos una plaga, todo este discurso. Tenemos 40 minutos más, así que tú extiende. Todo este discurso que muchas veces los chavitos por un sentimiento ambientalista lo han comprado y que han demeritado la humanidad de nosotros. Exactamente, o sea, esa parte de que sienten vergüenza de qué. Sí, que sienten vergüenza de ser humanos, tienen vergüenza bueno, está de ser como ciertas, como algunas corrientes ya también dentro de lo que es la diversidad sexual, de que sienten pena por ser hombres. Que mi padre se disculpe porque yo soy hombre, que mi padre se disculpe por ser hombre. Carajo, digo, ay Dios de mi vida, ¿dónde estamos? ¿Dónde están paradas estas generaciones? Digo, que son generaciones a las que tú perteneces, Gustavo. Sí, ahorita me distrajo un poco, discúlpame, pero justo me está marcando una persona, no vamos a decir el nombre, para un apoyo para BIFAC. Terminando el programa le Sí. Pero es una realidad, o sea, eso que tú mencionas no es feminismo, es puro embrismo e ideología chafa, que tratan de a las personas más vulnerables, a las niñas, a las personas de 14, 15 años, a los menores de edad, los tratan de moldear. Antes, no hace mucho también, pero antes era redes sociales, series de bla. Creo que lo de las redes sociales es nuevo. Mucho, sí, exactamente. 10, 11, 12 años, no llega a los 15 años la existencia de las redes sociales. Exactamente, y todavía menos, ahora incluso están los libros de texto. Incluso quieren entrar a los sistemas educativos para enseñar estas mentiras. Que yo sé de gente cercana que te lo dicen, yo le he arrancado páginas de los libros a mis hijos porque no, y he hablado con los maestros, yo no quiero que mis hijos, o sea, esto no es de educación para menores de edad. Y es que sí se están tomando, creo que, atribuciones desde instancias de Estado, del Estado mexicano, se están tomando atribuciones en una supuesta idea de apertura. Señor, no tenemos un presidente como tal en este momento en este país. Tenemos un propagandista, tenemos un señor que hace propaganda, es hora que ya hasta utiliza soezmente, porque para mí eso es una majadería, utilizar a Benito Bodoque ahí en su pinche show mañanero. Por Dios. Hoy con qué habrá salido los Thundercats o digo, todavía me pusiera la Pantera Rosa el güey. A mí me encantaba Don Gato y su pandilla en su momento. A mí me pones esas caricaturas y me dejas ahí feliz de la vida a estas alturas del partido. Tenemos un gobierno de caricatura. Y todavía estamos queriendo adoctrinar desde los libros de texto, porque es una idea de adoctrinación, de manipulación, de deformación de temas para los cuales los chamacos no están preparados, a partir del Estado mexicano. ¿A dónde vamos con esto? ¿A dónde se quiere llegar? Tú que estás empezando a andar en la política, ¿a dónde se quiere llegar? Ustedes en el estudio de la política nacional, ¿qué ven de esto? ¿Cómo lo ven? Esto es parte de todos los temas que hemos hablado de adoctrinamiento en los libros de texto, aborto, ideología de género, es parte de una agenda. Yo invito a tu foro, a tu público, a
una recomendación de lectura, el libro negro de la nueva izquierda, que explica... Yo lo tengo autografiado por el autor. Eso. Que explica específicamente este tema de cómo la izquierda, la vieja izquierda, se organiza y empieza a adoptar una agenda para, después de la caída del muro de Berlín, del comunismo, de la URSS, etcétera, etcétera, empieza a reorganizarse y empieza a ganar popularidad a partir de estos temas, a partir de mentiras, si bien que suenan bonito, que son causas legítimas, el asesinato de mujeres, los embarazos no deseados, la falta de educación sexual, que son causas legítimas que las convierten en... tema ideológico. Exactamente. Eso es a lo que ellos intentan llegar, el rescate de la izquierda, de la nueva izquierda, y para eso necesitan a las nuevas generaciones. Pero es que... Y para eso necesitan el adoctrinamiento en las escuelas. Y para eso nosotros necesitamos una herramienta legal, constitucional, que nos permita, yo no soy padre de familia, pero que le permita a los padres de familia... Pero eres hijo de familia. Pero yo soy hijo y estoy a favor de la patria potestad de mis padres, de que se defiendan desde los padres la educación de los hijos. No puede tener 100% la rectoría del Estado, porque va a llegar alguien con la agenda como la que tenemos ahorita y va a querer influir hasta en el kinder, sí, por supuesto. Hasta en las primarias, en todos lados. Por eso necesitamos una herramienta como la que ya se ha aprobado en muchísimos estados, denominada, con origen español, denominada PIN parental. Los invito también a perderle el miedo y el tabú a ese tema, y que también lo estudiemos como chavos. Más que perderle el miedo a informarse de lo que se trata y ver que efectivamente es una herramienta que va a permitir que los padres, más allá de que si permiten o no que a los hijos en las escuelas se les impartan ciertas materias o ciertos talleres, ciertas materias como dentro del programa escolar, dentro del plan de estudios de un programa escolar, de un ciclo escolar, que se involucren los padres, que se involucren como se involucraban antes. Y digo antes porque pues a mí me tocó, mis padres se involucraban en mi proceso educativo desde la primaria, y eso de alguna manera no de alguna, sino totalmente, yo digo que fue en beneficio mío, en beneficio de mi hermano, pues descanse, en beneficio de una generación que cuando los padres se involucraban en los procesos educativos de los chamacos. Ahora se quiere sustituir esto a partir de discursos, de doctrinas, de doctrinas ahí ideológicas que están son contrarias totalmente, ya no digamos a los valores, sino a la idiosincrasia a la idiosincrasia, a la expresión cultural de un pueblo como el nuestro, de una sociedad como la nuestra. No digo pueblo porque pues ya sabemos dónde se habla del pueblo, se le habla al pueblo, y aquí no es el tema, aquí se le habla al ciudadano, a las personas. Entonces, sí es delicado el tema educativo. Es importante que haya es muy necesaria rescatar esas iniciativas, tanto en lo local como impulsarlas en lo federal, que ha impulsado Juan Carlos Leal. Pero también es muy importante que no se pierdan esas iniciativas. Tener esos temas en la mesa, tener esos temas en la, ¿cómo se llama? En la tribuna, para llamar a la conciencia, no solamente de los congresos, sino de la sociedad misma, de la ciudadanía misma, ¿sí? Porque se les está vendiendo efectivamente una idea distorsionada de derechos. Sale un promocional ahí del Tribunal Electoral, del Poder Judicial Federal, para la madre, y sale ahí un travesti diciendo que el tribunal garantiza y protege los derechos políticos LGBTTIQ, todo ese rollo. ¿Qué no se supone que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos
protege y garantiza los derechos, todos los derechos de todos los ciudadanos, ¿para qué queremos que un travesti nos diga que el tribunal protege los derechos electorales de... Digo, ¿qué no los protege ya la Constitución? Fer, algo que escribí en mis redes hace poquito y que también es un hecho, esta no es una opinión, es un hecho no popular. No existen los derechos de los negros, no existen los derechos de las mujeres y no existen los derechos de la comunidad LGTB, de bla, 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 bla. Existen los derechos humanos, los derechos electorales, Los derechos políticos. Los derechos, sí. Porque todos somos iguales ante la ley. No debemos de fraccionar a la sociedad en ese sentido. Crear cotitos de privilegio. Es que yo soy homosexual y yo tengo mis derechos aparte de los tuyos que eres heterosexual. No, los derechos son parejos. La legislación es pareja. El reconocimiento, la ciudadanía, el reconocimiento a la ciudadanía es parejo. No puedo pedir, eso ya no es derechos. Ahí ya están buscando privilegios. Exactamente. ¿A partir de qué? De una idea, de una falsa ideología, que se buscan privilegios y no la defensa de derechos. Como bien dices, los derechos son parejos. No es de los negros, de las mujeres, de los homosexuales, de las lesbianas, no. Derechos ciudadanos, punto. Y ahí van los derechos políticos, los derechos electorales, los derechos... ¿Qué otros derechos se te ocurren? Me agarraste en curva. Los derechos humanos. Los derechos alimenticios, chino, para acabar pronto. Gustavo, nos despedimos, no sin antes agradecer tu presencia y creo que hay materia para conversar más contigo. La puerta está abierta, el micrófono está abierto. De verdad me da mucho gusto. Para mí es muy importante la participación de gente joven como tú, ya en ámbitos políticos, y que se empiecen a adentrar y a agarrar callo y hacer callo y hacer carrera, no nada más en el aula universitaria, sino en el campo donde se hace la política. ¿Cuál? La calle, el acercamiento a los ciudadanos, el conocer realmente cómo vive y las realidades que vive el ciudadano, sus carencias, sus necesidades, sus hambres, sus padecimientos, sus discapacidades. Iba a decir incapacidades, qué güey, aquí el incapaz soy yo. Sus discapacidades, todas esas realidades que muchas veces al político las desconoce porque no tiene ese acercamiento. Es importante, y sabes por qué te lo estoy diciendo. Digo, lo vivimos el lunes de esta semana. Ese acercamiento hacia la gente, eso te tiene que dar un real conocimiento de cómo vive, o cómo malvive, o cómo sobrevive, o cómo subsiste gran parte de la ciudadanía, gran parte de los habitantes por ejemplo, aquí en nuestro estado de Nuevo León, para ir creando en ti una idea de ir creando dolencia y conocimiento de lo que hace falta, de lo que se necesita. Porque es muy padre estar en el Congreso, es a toda madre estar ahí, ser parte de. Pero cuando no se conoce a quien se está representando o queriendo representar, pues está de más. Cuando te acercas y entras a una vivienda y ves a una persona en una condición que dices francamente, ¿cómo es posible esto? ¿Qué grado de miseria humana estamos llegando? Ahí es donde vas forjando y donde vas fortaleciendo tu convicción y el interés de participar en la vida política, en la vida pública, que eso es muy necesario y es muy importante. Esos acercamientos para reforzar tu convicción, ya digo, y sobre todo para que eso se plasme cuando se presenta una iniciativa, cuando se hace un pronunciamiento. Cabrón,
este güey sí conoce y sí sabe lo que está viviendo el ciudadano, por eso se expresa así. Gustavo, muchas gracias, de verdad. Nos vamos a echar otro round próximamente. Y bueno, ya habrá tema, lo hay y lo tendremos que ventilar aquí, que va a ser todo positivo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias a ti, Fer, y nada más felicitarte porque eres una persona muy valiente para hablar de estos temas al aire. Felicidades y pues aprecio tu amistad. Muchas gracias, buenas tardes, mi amigo Gustavo Fernández, a quien agradezco su presencia, su participación, sus conceptos, y pues nada, invitarlos a ustedes a seguirse cuidando, a seguir usando cubreboca, aunque se vacunen, a seguir usando cubreboca, a seguir manteniendo distancia de todo, porque esto nos vamos a pasar otro añito muy canijo, muy canijo. No está nada resuelto con según que ya está la vacuna, no está nada resuelto, no hay nada que ya digamos, ya vimos la luz al final del túnel, todavía ni siquiera vemos el pinche túnel para acabar pronto. Entonces, cuidémonos, cuidémonos, buen fin de semana, pásenselo bien, disfruten hoy día de Nuestra Señora de la Luz, que la luz sea en todos los hogares y en todas las billeteras de este H país, y nos vemos aquí la próxima semana hablando de política y algo más desde el arco iris, y les recuerdo que es en las diferencias donde encontramos las coincidencias, de eso se trata esto. Muchas gracias, buenas tardes y hasta la próxima.